¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a Sinopsis Radio. Yo soy GS y el día de hoy les voy a hablar de la película de Elementos. Tenía preparado para hablarles de la de Flash, pero la verdad creo que la de Flash no vale mucho la pena hablar de ella. Muy mala la película. No me gustó para nada. Les voy a dar una pequeña reseña para explicarles el por qué no me gustó y por qué no le pienso dedicar un video. Y después nos vamos directamente con Elementos. ¿Qué les parece? Ya saben. Vamos a hablar de historia, de su imagen, de su iluminación, que en este caso yo creo que voy a cambiar iluminación por animación, soundtrack y el llevado de los personajes para ver si la película vale la pena o no, ¿vale? Entonces, sin más, arranquemos. Les voy a hablar rápido de la de Flash. ¿Por qué Flash creo que no vale la pena ni siquiera haberle hecho un video? Principalmente porque es una película que, si bien ya no la está haciendo Zack Snyder, y les voy a confesar, la verdad las de Zack Snyder me costó trabajo quererlas, me costó trabajo querer amar esas películas. Entonces, ahora con este nuevo director que la manejó, creo, la verdad, para mí fue una sensación como que le quisieron dar una cachetada a Zack Snyder, burlarse de su trabajo. La verdad es la apariencia que a mí me dio, porque todos los personajes, a excepción del que es un robot que no sale en la película, fueron burlones, fue demasiado cómico para ellos. Entonces, vamos, por ejemplo, la primera aparición la llega a tener Batman, creo, o Wonder Woman. Y con Wonder Woman pues nada más apareció, hicieron un chiste muy malo con el lazo de la verdad y ya, o sea, nomás habló y se fue. Después apareció Batman, por así decirlo, y al principio estaba muy padre verlo pelear. Se me hacía muy raro verlo pelear de día, porque Batman no pelea de día, pelea de noche. Y el traje que le pusieron era horrible, o sea, muy mal diseño, asqueroso, incluso el diseño no me gustó para nada. Una personalidad muy tonta, curioso, pero lo poquito que habló no me gustó para nada. De hecho, Batman para mí es el mejor superhéroe y esta vez me sentí muy mal por él. Un cameo espantoso de lo que es se me fue el nombre, de Aquaman. Muy mala su aparición, o sea, un borracho ahí cualquiera, entonces también nada, no me gustó nada su aparición. Y pues Barry, Flash, me dejó mucho que desear. Incluso creo que la actuación de él no era tan mala, pero su personaje sí, no, o sea, no, muy mal la película. Ahora, el tema que mucho se ha hablado, la animación, por más que quieran justificarlo, la verdad la animación fue malísima, fue pésima, fue un asco de animación. La primera escena con la que arrancaron queriendo dar el aspecto de Flash era rescatando unos bebés que más que bebés parecían muñecos de los viejitos esos que eran hechos entre tela y plástico. O sea, muy mal la verdad. Ahí, si de por sí odiaba cómo hacían la animación de que corría Flash, no me gusta cómo hacen ese aspecto de cómo corre Flash. Entonces no me agradó tampoco la animación, fue todo un asco. Y la película se basa literal, es chiste tras chiste tras chiste tras chiste. De cada 20 chistes salía uno bueno y luego otra vez chiste tras chistes tras chistes. Entonces, no, me dejó muy mal sabor de boca. Por eso les digo, no quise al final hacerle un video porque tenía muchas expectativas, no buenas, pero por lo menos que esto iba a tener algo interesante. Incluso por la salida de Batman de este Keaton. Y también, pobrecito de mi personaje, me desilusionó bastante la manera en cómo lo presentaron al inicio. La manera en cómo se ve en el tráiler su aparición es mucho más épica de lo que realmente fue en la película, porque en la película ya fue una burla total, fue una cachetada, fue un maldito borracho, drogadicto viejo, greñudo tipo hippie. Entonces, no, o sea, no sé hacia dónde iba la burla dirigida, porque incluso como cliente o consumidor de las historias, muy malas. Y como ya sabemos, Warner siempre decidiendo y teniendo unas opciones malísimas. Entonces, no sé qué se vaya a venir ahora con este director que hizo las películas de Guardianes de la Galaxia, porque con Marvel hizo buen trabajo. Guardianes de la Galaxia sí tiene chistes, pero son buenos al menos. Y aquí también es muy polémico. Recuerden que la de Flash estaba entre que se cancelaba y no, y luego los problemas que tenía el actor de Flash. Entonces, en fin,
Para mí fue una película que sacaron por sacar, incluso burlándose de Zack Snyder por todo el trabajo que hizo en la otra. A lo mejor fue una cachetada como de, ok, te quisiste burlar de mí por la película que sacamos de la Liga de la Justicia y sacaste tu propia versión, pues bueno, ahora te voy a sacar la de Flash y voy a humillar a todos tus personajes. Así, literal, así lo noté. Entonces, bueno, Flash, un asco, horrible, mala. Ahora bien, hablemos de elementos. Empecemos con la historia. La historia muy básica. Pixar tiene eso, o sea, para mí tiene dos vertientes de películas. Son unas muy buenas películas o unas películas regulares. No creo, para mí, la verdad, Pixar me ha maravillado que desde el principio la gran mayoría de sus películas, si no es que todas, son buenas películas, son muy buenas, siempre tienen algo nuevo que mostrar, siempre hay una nueva animación. Y en esta ocasión le jugaron mucho a la animación. Al principio no me estaba convenciendo, sentía como que el presupuesto no fue muy alto, pero poco a poco empecé a notar detallitos que me gustaron bastante. La ropa, los materiales son como muy reales. Había ocasiones en que la ropa se veía muy real y parecía nada más que era una foto de una ropa y que le montaron al personaje. Hubo un momento en que el fuego agarró buena animación, se veía muy bien. El agua se ve muy bien, o sea, poco a poco empecé a notar ya que la animación era muy bonita, entonces creo que me estoy brincando, ¿verdad? Me estoy yendo a otra sección, pero bueno, es que les quería platicar esa parte de que Pixar, no me ha decepcionado en sus películas. Yo las catalogo en dos maneras, son unas icónicas, de recuerdo, muy buenas, que en esas están Wall-E, está Ratatouille, está Toy Story, está... creo que hasta... Coco. Coco fue muy buena película. Y estas películas, ¿qué es lo que yo noto que tienen de ventaja? Es que se estudia, se investiga, van y conocen lugares, van y conocen culturas y hacen su película. En el caso de Elementos, no creo que haya habido un estudio como tal. La tenían muy fácil porque Elementos para mí es otra versión de la de Intensamente, por ejemplo, que son sacar varios personajillos y generar nomás la película. Entonces esta cae, para mí la de Elementos sí cae en sus películas que son buenas, pero no son de culto ni excelentes. Por la historia, como les decía, no hay una historia muy grande. De hecho me fue enfadoso, la verdad, esto de querer jugar a fuerzas que dos elementos se enamoren y que por eso tienen que estar unidos, pero bueno, creo que eso ya lo habíamos visto desde el tráiler, que se iba a basar en eso. Lo más curioso que yo veo es que todo lo que se presentó en el tráiler no es la historia como tal. O sea, yo me imaginaba otra historia con el tráiler y la película está algo cambiada, pero sí al final lleva eso. ¿Por qué les digo así? Porque en la historia las cosas que en el tráiler se ven no era la intencionalidad que se ven en el tráiler, sino que eran respuesta a otras situaciones que pasaban. Entonces, muy raro. Pero al final, bueno, era una historia de amor. Como adulto yo creo que la historia era algo sosa, algo aburrida. Incluso tenía algunas partes que como adulto pensabas y no coordinaba. Pero los niños obviamente no se iban a preguntar eso. O sea, los niños no se iban a poner a ver esa parte de la historia. Entonces creo que por eso tampoco les interesó bastante mover a esto. Creo que de historia es todo. Historia está regular, no es muy mala, tampoco es muy buena, es algo enfadosa, pero para los niños no creo que haya habido problema en ese sentido. Entonces bien ahí con eso. Ahora, imagen, vámonos con imagen. Imagen está muy bonita. Sí está muy bonita la imagen, te entretiene bastante toda la película. Sobre todo te mantiene muy atrapado ver el movimiento de fuego en la chava, los elementos de agua en el personaje, que la verdad a mí me daban un poquito de aspecto como si fueran unos avatar. Entonces, pero avatar de estos de los que son para fotografías y todo de tus redes sociales. Pero bueno, al final muy entretenido. Fuego se veía muy bien, el fuego se veía muy padre. Los papás, la familia, los amigos que eran de fuego. Los de tierra no tenían mucha ciencia, de hecho eran papas, para mí eran como papas con planta, la típica papita que te daban de niño, que si le echabas agua le salía cabello. Y así eran todas, un chiste medio, yo creo que ni los niños le entendieron, donde se supone que atrapan a dos árboles quitándose manzanas, pero bueno, chistecitos muy básicos, simpaticones, sí da un poquito de risa, y la imagen, como les digo, sí muy bonita imagen ahí en ese sentido.
Entonces, bien ahí con la imagen. Ahora, la animación, porque la iluminación no la platico porque no había mucho de qué agarrar, no sorprendía la iluminación, de hecho tiene este aspecto como un poquito más de caricatura y no tan realista como lo llegaron a hacer con Toy Story y eso, entonces de iluminación no me meto y hablé mejor de lo que es la animación porque no hay una animación novedosa, creo, la verdad, no vi una animación que diera un nuevo ámbito, a menos sí por el tema de los elementos, como les digo, agua y fuego. Si las nubes y la tierra no tenían grandes elementos, el mundo alrededor donde se maneja esta historia también parecía un poquito a Zootopia, entonces no había ahí la verdad mucho que moverle, pero en el manejo del agua y del fuego se veía interesante, se veía muy, muy padre cómo resolvían algunos escenarios, el aspecto de cuando ella se sentía mal, la flama bajaba, cuando se sentía muy poderosa aumentaba, cambiaba de color, etcétera, etcétera. Entonces, entretenido, la verdad, muy entretenido ahí. Yo creo que por animación también, pues vale la pena, bonita la película. Soundtrack. En soundtrack no hay mucho de qué hablar, no tiene un soundtrack. De hecho, si lo buscamos sí va a haber algo de seguro en Spotify, pero no es que traiga algún artista. Sin embargo, poniendo atención mientras veíamos la película, sí vi un soundtrack al estilo como de Up, de vez en cuando toquecitos tipo Ratatouille. Entonces, de ese tipo de soundtrack ya nos tiene muy acostumbrados Pixar, muy bonitos con una banda sonora, trombones, etcétera, etcétera. Entonces, bonito soundtrack, pero no es la maravilla tampoco. Ahí sí no, le doy un regular. No hay nada que rescatar en soundtrack, entonces, bien. El manejo de los personajes, también voy a hablar muy básico porque pues cada personaje tenía algo que ver en la historia. Por ejemplo, el papá, muy gruñón, muy a su edad, muy manejado en que ellos venían tan de fuera de la ciudad que tenían otro idioma, cosa que no pasaba con las nubes, cosa que no pasaba con la tierra, o sea, todos a excepción de ellos tenían otro dialecto, entonces un poquito ahí extraño. Como les digo, el papá al principio de la película hablando su idioma y conforme va pasando va aprendiendo, pues en este caso hablar español porque yo lo vi doblado. La mamá, curioso, pero incluso la mamá, al no tener tanta personalidad, en un punto dejé de recordar que ella era la mamá y pensé que era la tía y luego de repente pensé que era la abuela. Estaba muy raro manejado, porque de verdad la forma de la mamá podía pasar por ser la mamá, la tía, la abuela, y como se comportaba me perdí un poquito, pero nada más fue, a lo mejor es tontería mía, o sea, a lo mejor yo soy el que se perdió, pero sí su personalidad muy vaga, muy absurda en el hecho de que pues ella decía que ella con la respiración del humo entendía parte de si había amor o no, y la hija nomás le pasó por un lado y de repente ella ya le dio un olor y lo siguió, y aunque la hija iba en moto, la señora supo hasta dónde llegar. Entonces muy raro, pues, o sea, cosas que como adulto te piensas pero como niño no le pusieron atención. Pero el personaje como tal de la mamá, pues muy rara, creo que muy sosa, dejó muchas dudas. Del papá no terminé de decir nada más eso, pues el papá también, ese no daba duda, ese sí estaba muy centrado, sí se sabía bien quién era, su personalidad muy bien manejada, la voz también muy buena voz del doblaje, pero hasta ahí. De la familia del de agua también, al principio me perdí muy, muy tontamente porque el tío pensé que era el papá y luego de repente el papá ya nunca tuvo papá, el personaje de agua, entonces me quedé como de que no era el papá de esta persona, pero no, es el tío, no tiene hermanos, son sus sobrinos, aunque parecía que, yo recuerdo que en el soundtrack decía que eran sus hermanos, entonces bueno, pues no tiene hermanos, eran sus sobrinos y su mamá lo crió él solo y él vive solo, no vivía con su mamá, entonces está muy raro, como que la historia la movieron mucho. Y esto no dio a que se desarrollaran bien los personajes porque la mamá
tiene un trabajo, ofrece un trabajo a la muchacha de fuego y al final nunca volvimos a ver ese trabajo. A la hermana de la que se refirió nunca salió, entonces bueno, creo que ahí me estoy divagando un poquito, pero hablando de la mamá del personaje de Agua, equizón, la familia de él también equizona, los niños equizones, o sea, nada interesante con la familia de él de Agua. Se basaron mucho en preocuparse nada más en la personalidades de la chava de fuego y el muchacho de Agua, y ellos, sus personalidades también, me era gracioso el de Agua, dándome a entender que por ser Agua eran muy sensibles, porque para todo lloraba, y al principio pensé que era un chillón, pero no, ya después notas que es como la personalidad normal, que para ellos es muy normal estar llorando por todo. Y los de fuego, pues obviamente son más serios, son más molestos, son más enojones, más bien, muy enojones, piensan mal las cosas, son más centrados. Ella tiene una personalidad más fuerte, entonces bueno, ahí sí, creo que fueron los que más personalidad llevaron, pero también fue un manejo muy tonto. Creo que también no puedo analizar mucho en este sentido porque yo lo pienso como adulto, pero como niño no le veo problema. O sea, los niños no creo que se hayan enfocado tanto en esto. Entonces, bueno, lo hago para que si van y la ven, pues por lo menos vean estos aspectos y entiendan qué lado de la película valdría la pena o no, etcétera, etcétera. Y se me olvidaba ahí la jefa del de Agua. También ella es una nube y también su personalidad, o sea, no se enfocaron en las personalidades porque, como les digo, yo creo que está pensado literal para que los niños no se fijan en esto. Entonces, si lo dejo de esta manera, su historia, su imagen, su animación son buenas, no muy buenas, pero son buenas, valen la pena en ese sentido. Y del manejo de los personajes pues no es necesario observar nada, y el soundtrack tampoco es gran cosa, aunque es muy bonito soundtrack, acompaña muy bien a la película. Entonces, como niños lo van a gozar muy bien, sus hijos lo van a gozar, obviamente quienes no tenemos hijos nos va a gustar, pero no va a ser un gasto muy necesario. O sea, si no tienes hijos y te gustan las de Pixar, cae en la categoría de las películas que no tienen mucha ciencia, no le estudiaron mucho, los elementos no tienen nada que ver, la manera en cómo los elementos coordinan, el hacer que el agua y el fuego sí se llevan, realmente no se llevan, pero bueno, forzaron esa parte. Entonces, es lo que les digo, si tienen hijos, van a gozar sus hijos la película, se van a divertir. Había niños en la sala que incluso interactuaban nosotros escuchábamos cómo interactuaban con la película, respondían preguntas o daban preguntas. Los adultos se concentraban en la película y aunque lo gozamos, la verdad como adulto te deja muchas preguntas. O sea, la película muy vaga, no esperen, no van a tener respuestas lógicas de nada. Solamente se van a entretener por lo visual, la animación, y creo que ya, la verdad no veo, como les digo, la historia sí es buena, pero regular, entonces, pues bueno, no tengo mucho que decirles. Película dominguera, yo preferiría, si fueran ustedes, yo la vería hasta que salga en Disney Plus, la verdad va a salir muy pronto, lo más seguro. Y también agregar un poquito que yo creo que el tema fue por la película de Elio que ya están preparando para febrero del 2024. Yo creo que de ahí se llevaron muchos recursos a muchos animadores, porque esta película carece de historia, carece de la magia de Pixar. Francamente, puedo tentarme a decir que si o bien faltaban trabajadores de Pixar para realizar la película, o Disney metió mucho la mano. Entonces también hay que ver eso, porque si Disney mete la mano como lo está haciendo con esta película, por lo menos que vi, puede que Pixar pierda la calidad que venía manejando tiempo atrás. Entonces vamos a ver, digo, no es la primera vez que Pixar y Disney trabajan, pero quiero ver que no sea por Disney que esta situación de que Pixar no dé buen trabajo. Entonces bueno, ya sin divagar tanto, esta película no cae en la categoría de una película excelente o de recuerdos, de renombre. Cae en la categoría de películas que son buenas y nada más, ¿vale? Pues ya es todo. Ya saben, denle like, por favor, compartan, comenten si quieren, déjenos aquí los comentarios y todo. Síganos, ayúdenos a llegar a los 1000, por lo menos a los 1000 suscriptores.
Nos vemos también en las otras redes sociales. Como les digo, estamos en TikTok muy movidos. Facebook lo estamos empezando a manejar apenas. Y lo que es pues ya, ¿verdad? Pensaba en Twitter, pero Twitter todavía no lo manejamos. ¿Vale? Cuídense mucho. Los veo en el próximo video. Yo fui GS. Adiós.